buenos días a todos. Gracias por acompañarnos nuevamente en esta charla especial sobre las claves de la reforma tributaria. Bueno, voy a abordar, como dijo el doctor Bertaza, un par de temas. Comencemos entonces con el relativo a transparencia fiscal del consumidor. Recordemos que en torno a la campaña electoral de los distintos candidatos presidenciales surgió una propuesta de una organización no gubernamental de que los candidatos firmaran un compromiso de transparencia fiscal al consumidor, ¿sí? De implementar medidas con este fin. Dentro de los candidatos presidenciales que firmaron se encuentra el presidente electo y es por eso que dentro de este proyecto de ley ómnibus se ha incorporado una sección relativa al régimen de transparencia fiscal. Ahora todos nos preguntamos, ¿por qué es importante que existan este tipo de normas? Bueno, porque lo que está buscando es generar una cultura o conciencia en los distintos niveles de la sociedad y en los distintos sectores. Lo que busca, en definitiva, es como correr ese velo, dejar de lado ese ocultamiento, por llamarlo de alguna manera, de los impuestos que los ciudadanos tienen que pagar y que inciden, ¿por qué? Porque inciden en el precio que pagan por los bienes y servicios que adquieren. Como ser, por ejemplo, que podemos decir que está oculto, bueno, la no discriminación del IVA en el caso de las ventas a consumidores finales u otros impuestos indirectos que se trasladan al ciudadano. De esta manera, lo que se busca entonces es generar esta conciencia, que el consumidor tenga la información necesaria para poder exigir desde su lugar la racionalidad en los impuestos y en el gasto público. Entonces, dentro de las medidas que se han incorporado en este proyecto de ley, tenemos la discriminación del IVA en los tickets. Esto lo que hace es sustituir el primer párrafo del artículo 39 de la ley de IVA y se establece ahora la obligación que tienen los responsables inscriptos en el gravamen de discriminar el mismo en la factura o documento que emiten a los consumidores finales por las ventas o prestaciones de servicios gravados que efectúan. Mismo criterio se aplicará a los sujetos cuyas operaciones se encuentren exentas, incluido aquellos que revistan la condición de monotributistas. Entonces, esta es una de las disposiciones que se incorpora, que modifica el artículo, como dije, 39 de la ley de IVA, que tiene vigencia hace ya muchos años y que no permitía discriminar el IVA en las operaciones con consumidores finales. Otra de las normas orientadas a buscar la transparencia fiscal es aquella que indica que las prestaciones o servicios estatales no son gratis. ¿Por qué? Porque lo que dispone este proyecto es que en aquellas publicidades que se realicen de las prestaciones o servicios que brinde el Estado en cualquiera de sus niveles, ¿sí? Nacional, provincial o municipal, y que sean de libre acceso a los ciudadanos, no se consigne la palabra gratuito, sino que se aclare que se trata de prestaciones o servicios, como dice, de libre acceso solventado con los tributos de los contribuyentes, ¿sí? Como vemos, todo esto orientado a generar una conciencia fiscal en la ciudadanía. Dentro de las cuestiones que estaban dentro de ese compromiso de transparencia fiscal, no se incorporaron en este proyecto de ley dos artículos a la Ley de Defensa del Consumidor, que lo que hacía era obligar a los vendedores a informar el valor aproximado de los tributos indirectos, ¿no? Nacionales, provinciales y municipales que inciden en la formación del precio, es decir, no solamente estaba orientado a discriminar el IVA, sino que también a que se informen los otros tributos indirectos estimados y, opcionalmente, también los impuestos directos. Si bien, bueno, esto no fue incorporado, creo que la propuesta de comenzar a incorporar este régimen de transparencia fiscal es muy positiva. Bueno, pasando a otro tema ahora, el impuesto a la transferencia de inmuebles. El proyecto de ley ómnibus lo que propone es derogar a partir del 1 de enero del 2024 el impuesto a la transferencia de inmuebles. Hagamos un poquito de historia. Este impuesto se encuentra en vigencia desde el año 1991, alcanza a personas físicas y sucesiones indivisas y grava la transferencia de dominio a título oneroso de inmuebles ubicados en el país, cuando la transferencia no esté alcanzada por el impuesto a las ganancias. Recordemos que con la reforma impositiva de la ley 27430 se incorporó dentro del objeto del impuesto
como un hecho imponible nuevo la transferencia de dominio de inmuebles, así como la cesión de derechos sobre los mismos, en la medida que se trate de adquisiciones posteriores al 1 de enero del 2018. Esto tengámoslo en cuenta porque ahora, en un minuto nada más, voy a hacer otra mención. Entonces dijimos, ¿qué se entiende por transferencia de dominio? Venta, permuta, cambio, dación en pago, aporte de sociedad o cualquier acto de disposición por el cual se transmita el dominio a título oneroso. El impuesto a la transferencia de inmuebles implica pagar sobre el valor total de la transferencia una alícuota del 1,5% del valor de la misma. Ahora vamos a repasar lo que es el nacimiento del hecho imponible y ahora vamos a ver por qué es importante. El impuesto se adeuda desde el momento en que se perfecciona la transferencia gravada y esto se considera configurado cuando se produce el primero de los siguientes hechos: boleto con posesión u otorgamiento de escritura traslativa de dominio. También la normativa vigente prevé la posibilidad de gestionar y obtener un certificado de no retención para el caso de venta de única vivienda con el fin de adquirir o construir otra con destino a casa-habitación propia. Pero para que esto pueda ser efectivo, se requiere que la compra y la venta se efectúe dentro del término de un año y el contribuyente tendrá que probar por medios fehacientes la adquisición del bien de reemplazo y la afectación a este destino específico de casa-habitación propia. Acá tenemos el régimen establecido por la resolución 2141. Ahora, ¿qué ocurre con la derogación del ITI a partir del 1 de enero del 2024? Algunos dicen, bueno, ¿qué pasa entonces con esas propiedades que fueron adquiridas antes del 1 de enero del 2018? Se deroga el ITI, no se paga ese impuesto. ¿Podrán quedar alcanzadas por el impuesto a las ganancias? En realidad no, porque como yo mencionaba, la incorporación de este hecho imponible, la venta de inmuebles o la cesión de derechos sobre los mismos, es para aquellos que fueron incorporados al patrimonio a partir del 1 de enero del 2018, con lo cual estas, con la derogación del ITI, no quedarían alcanzados por el impuesto cedular. Recordemos que el impuesto cedular implica gravar estas operaciones de inmuebles adquiridos a partir del 1 de enero del 2018 a una tasa del 15%, pero ya no sobre el precio de venta, sino sobre el resultado de venta, estableciendo la ley que procede la actualización del costo. Otra pregunta que nos podríamos hacer es qué pasa con las operaciones de venta de inmuebles que fueron adquiridos antes del 1 de enero del 2018 y por los cuales se gestionó y se obtuvo el certificado de no retención con anterioridad al 1 de enero del 2024. Es decir, una vez que se apruebe la ley, si no se cumple con el reemplazo dentro del año, ¿tenemos que pagar el ITI aunque el impuesto esté derogado? Bueno, si bien hay que ver qué en definitiva dice la ley, entendemos que sí, porque justamente vuelvo al tema del nacimiento del hecho imponible. El hecho imponible ya se encontraba perfeccionado. Y si se efectúa el reemplazo dentro del año, ¿hay que dar cumplimiento al régimen informativo de la 2141? Bueno, estas son cuestiones que seguramente la ley tendrá que incorporar algunas disposiciones de transición para tratar de brindar claridad respecto a estas situaciones de operaciones que se encuentran en proceso o en desarrollo. Otro tema vinculado a la venta de inmuebles es aquellas que realizan los sujetos del exterior, que son titulares de bienes de inmuebles en el país, que fueron adquiridos con anterioridad al 1 de enero del 2018 y que para poder vender esa propiedad tienen que hacer un trámite que realmente es bastante engorroso, que es la obtención del certificado de retención. Bueno, ¿qué ocurriría si se obtiene el certificado con posterioridad al 1 de enero de 2024? Y antes de la aprobación de la ley. Bueno, son algunas cuestiones grises o dudas o interrogantes que se nos van planteando que esperemos que la ley y la reglamentación pueda ir clarificando. Dentro de otras medidas fiscales que incorpora este proyecto de ley ómnibus tenemos aquellas relativas al impuesto país, al programa ATP, no sé si recuerdan, Asistencia de Emergencia al Trabajo y a la Producción, y también una cuestión vinculada a retenciones impositivas a cobros electrónicos en el caso de pequeños contribuyentes o, mejor dicho, de pequeños comerciantes. Pasemos a las disposiciones relativas al impuesto país.
sin intención de ahondar en lo que es el impuesto, que a esta altura creo que ya todos lo conocemos y lo hemos padecido. Este fue un impuesto creado por la ley 27.541. El artículo 35 dispuso que van a quedar alcanzadas por el impuesto, entre otras operaciones, la compra de billetes y divisas en moneda extranjera, para atesoramiento o sin un destino específico, ¿sí?, efectuadas por residentes en el país. Luego el decreto 99 del año 2019 estableció qué operaciones de compra de billetes y divisas se encuentran alcanzadas por este impuesto país. ¿Pero en qué quiero hacer hincapié ahora? En dos cuestiones. Por un lado, que este proyecto de ley propone modificar el artículo 36 y el artículo 42 de la ley 27.541. El artículo 36 lo que hace es amplía en cierta medida el alcance del impuesto al eliminar la exclusión de determinados sujetos del artículo 2 de la ley 20.091 que yo menciono o cito ahí y que se refiere básicamente a los operadores de seguros, ¿sí? Fíjense, les dejé ahí el texto comparativo de la ley actual y el proyecto, donde dejan de estar exceptuados de sufrir esta percepción determinados sujetos que son operadores de seguros. Y la otra propuesta de modificación es la de la redacción del artículo 42 de la ley 27.541, que tiene que ver con la distribución del producido del impuesto. En la redacción actual se estableció una prioridad en cuanto a la distribución, mientras que con el proyecto de ley se busca la afectación integral al financiamiento de los programas a cargo de la Administración Nacional de Seguridad Social y de las prestaciones del Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados. Y ahora el tema central vinculado con el impuesto país, que generó diversas opiniones, es la vigencia. ¿Por qué? Porque la ley establecía una vigencia por el término de 5 periodos fiscales a partir de la vigencia de la ley, que era el 23 de diciembre del 2019. Entonces, la duda es, ¿sigue vigente? ¿Cómo se computan los plazos? ¿Por qué? Porque si uno se considera al 2019 como un periodo fiscal en sí, el tributo habría dejado de tener validez el 31 de diciembre del 2023 y no hubiera tenido sentido su incorporación a este proyecto de ley. El problema es que la ley 27.541 no define el concepto de lo que es periodo fiscal para el impuesto país. Y en la realidad, el impuesto país se aplica a cada operación y tiene, digamos, un hecho imponible instantáneo. En diciembre del 2023, antes de ingresar el proyecto de ley al Congreso, la Dirección Nacional de Impuestos emitió un dictamen sobre este tema y, para concluir respecto de la vigencia, se basó en el artículo 6 del Código Civil y Comercial de la Nación, que establece el modo de contar los intervalos de derecho. Los plazos de meses o años se computan de fecha a fecha y los plazos vencen a las 24 horas del día del vencimiento respectivo. Teniendo en cuenta estas premisas, el impuesto se encuentra vigente y regiría hasta el 22 de diciembre del 2024. No se ha tenido en cuenta, y creemos que con buen criterio, el artículo 10 de la Ley 24.156 de Administración Financiera y Control del Sector Público Nacional, donde se establece que el ejercicio financiero del sector público nacional comienza el 1 de enero y termina el 31 de diciembre de cada año. Entonces, en el dictamen se afirma que, como el concepto de periodo fiscal es impreciso, se refiere a años. Obviamente, esta es una opinión del fisco a través de un dictamen y a través de la Dirección Nacional de Impuestos. No es vinculante para los contribuyentes, pero creo que es importante conocer esta opinión, la cual compartimos respecto a la vigencia del tributo. Otra de las medidas fiscales que se incorpora tiene que ver con el programa ATP, este programa que había sido creado por decreto, el decreto 332 del año 2020, y después fue modificado y complementado por diversas normas, y lo que buscaba era dar alivio de manera más o menos inmediata a las empresas y a los trabajadores que se vieron directamente afectados por la pandemia, producto de la caída de la actividad económica. Entonces, lo que se incorpora en este proyecto de ley es la facultad a la AFIP de efectuar reclamos con relación a los incumplimientos o caducidades de los beneficios que habían sido otorgados en el marco del programa ATP. Pero si bien en la realidad estas facultades la AFIP ya las tenía a través de la disposición administrativa 70 del año 2021,
La novedad es que permite, ¿sí?, el archivo de todos los expedientes administrativos en curso y desistir o allanarse, según corresponda, de los procesos judiciales en curso en la medida que los contribuyentes acepten la imposición de costas por su orden. Esto me parece que es un punto muy importante e interesante si finalmente es aprobado. Y para finalizar, tenemos otras medidas fiscales vinculadas a los pequeños comerciantes que realizan operaciones aceptando medios electrónicos de pago. Se incorporan entonces dos disposiciones que alcanzan a las entidades administradoras de tarjeta de débito, compras similares, crédito, a los agrupadores y demás procesadores de medios electrónicos de pago por los pagos que se realicen a través de los sistemas que administren, y a las entidades financieras que realizan en concepto de liquidaciones los pagos realizados a través de estos sistemas. ¿Cuáles son las novedades? El deber de información y determinadas situaciones en las cuales no deben practicar retenciones. ¿Cuál es el deber de información? Estas entidades administradores de tarjetas, los agrupadores, digamos los operadores que mencionaba recién, deberán dar informes mensuales sobre los cobros con los medios de pago que administran. Y por otra parte, el beneficio que se establece para los pequeños comercios que acepten medios de pagos digitales es que estos agentes, ¿sí?, que mencionaba recién, o estos sujetos, solamente podrán realizar retenciones impositivas a los pequeños comerciantes cuando así lo dispongan las autoridades tributarias nacionales o locales competentes, cuando los montos que se procesen excedan el valor a 10.000 UVA mensuales. Simplemente a modo de ejemplo, si tomamos el valor de UVA el 8 de enero, ¿sí?, la facturación mensual tendría que ser igual o inferior a 4.761.800 pesos. También se faculta a la autoridad de aplicación a disponer mecanismos que permitan identificar, ¿no es cierto?, los distintos umbrales de facturación o los sujetos que van a estar alcanzados, siempre que ello respete cierta uniformidad con los montos de facturación que se establecen en el proyecto. Y ya para finalizar, para que tengan en cuenta quiénes son estos agrupadores, agregadores o procesadores de medios de pagos electrónicos que terminarían alcanzados por estas disposiciones, o sea, el deber de información, y que no deben actuar como agentes de retención cuando se verifique este supuesto de la facturación mensual en los pequeños comerciantes, serán aquellos que realicen al menos alguna de las siguientes tareas: la adhesión de comercios o proveedores al sistema de tarjeta de crédito, compra, débito o similares, la provisión del servicio de aceptación de estas tarjetas, ¿sí?, a través de plataformas o sistemas que procesen pagos, o a través de terminales de puntos de venta, y la liquidación de pagos de los importes que se cobraron con las tarjetas de débito, crédito, compra u otros medios electrónicos de pago como podrían ser las billeteras virtuales. Bueno, esto es todo por hoy, entonces espero que les haya sido de utilidad este pantallazo de algunas disposiciones incorporadas en el proyecto de ley y quedo a disposición para consultas. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, doctor. Bueno, tengo dos preguntas, una de ellas vinculada al impuesto a la transferencia de inmuebles. Dice, una persona humana que recibe con posterioridad al 1 de enero del 2018 por herencia un inmueble. Si lo vende a partir del 1 de enero del 2024, ¿está alcanzado por el impuesto cedular? Bueno, acá lo que tenemos que tener en cuenta, en primer lugar, es cuando se verifica alguno de los supuestos que establece el artículo 255 del decreto reglamentario de la ley de ganancias, ¿sí? Pero respecto del causante. Porque recordemos que este artículo 255 del decreto reglamentario lo que precisa es cuando se considera configurada la adquisición a partir del 1 de enero del 2018, de conformidad con lo que establece el artículo 86 de la ley 27430. Entonces, supongamos acá un ejemplo, ¿no? Si el causante escrituró el inmueble o firmó un boleto con posesión y lo hizo con posterioridad al 1 de enero del 2018, entonces la venta que realice el heredero con posterioridad va a estar alcanzado por el impuesto a las ganancias cedular.
Ahora, si alguno de estos supuestos del artículo 255 del decreto reglamentario se hubiera verificado respecto del causante con anterioridad al 1 de enero del 2018, la venta posterior que realice el heredero no va a estar alcanzado por el impuesto a las ganancias cedulares. Ahora bien, si se aprueba el proyecto de ley, ¿no?, donde se dispone la derogación del impuesto a la transferencia de inmuebles a partir del 1 de enero del 2024, entiendo que tampoco esta venta va a estar alcanzada por el impuesto a la transferencia de inmuebles. Obviamente hay que ver qué es lo que en definitiva se aprueba en la ley. Y la otra pregunta tiene que ver con el impuesto país, más allá del tema de la vigencia que comenté, esto tiene que ver con el alcance, dice, el pago de un trámite por adquisición de ciudadanía, en este caso alemana, en el exterior con tarjeta de crédito. ¿Es correcto que esté sujeto al impuesto país y a la percepción de la Resolución General 5463? Bueno, acá lo que tenemos que tener en cuenta que digamos, cuál es el alcance que define el impuesto país y cómo aplica en el caso de las operaciones con tarjetas de crédito. Si se trata de un consumo que uno realiza en el exterior, por ejemplo, para la adquisición de un servicio, como podría ser en este caso el pago de un servicio en el exterior, la percepción va a aplicar en el caso que el contribuyente vaya a tener que recurrir al mercado de cambios para poder efectuar ese pago. Es decir, que si yo hago el consumo con la tarjeta en el exterior, pero después tengo que para cancelar el resumen de tarjeta tengo los dólares depositados en el banco y se aplican esos dólares al pago de la tarjeta, entonces esa operación no procede que esté alcanzada por el impuesto país. Bueno, eso es todo por hoy. Muchas gracias por habernos acompañado.